tardes, jóvenes. Les habla su profesor Santiago Soria y aquí les voy a explicar qué es lo que van a hacer en el experimento 9. Si se fijan, el experimento 9 tiene como título presión hidrostática. Van a calcular presión, así que presten mucha atención a lo que van a hacer. Por ejemplo, en ese experimento, este, le va a aparecer, esto en la plataforma. Ustedes usualmente van a dirigirse a ese link. Cuando abran ese link, vamos a dirigirnos, se le va a aparecer esto que es aquí, esa aula virtual. ¿Qué es lo que van a hacer en esa aula virtual? Bueno, van a tener los objetivos para ustedes hacer la conclusión de su informe, fundamentos teóricos para que le ayude a entender ciertos puntos del informe, y vamos a ir rápidamente a lo que es el experimento en sí. Cabe destacar que de esta aula virtual solamente van a llenar el cuadro y hacer la gráfica. Las demás preguntas la van a contestar del documento en Word, que lo voy a dar por Moodle. Cuando yo termine de explicar esto, se lo voy a enseñar. Por ejemplo, ya para llenar este cuadro, esta parte aquí, lógicamente van a poner el submarino, que es aquí arriba, a las diferentes profundidades, como lo dice el cuadro. Cuando está en cero, por ejemplo, cuando está en cero, todo sale en cero, todo sale a cero, 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 presión, cero, todo. Entonces, lo voy a llenar primero para que más o menos sepan hacerlo. Cuando está a 50 metros, vamos a ver cuál es la presión que tiene en agua, en aceite, en gasolina y en miel. Entonces, vamos a ver, si bajamos el submarino, acá se baja con esta flechita. Entonces lo bajamos hasta, a ver, hasta aquí. Entonces si nos fijamos, hasta que llenamos el submarino, hasta que eso llegue a 50, ¿ves? Y si nos fijamos aquí, cada línea de estas, o sea, una sola línea, tiene un valor de 0.5 varias. Si ustedes cuentan una por una hasta llegar aquí, ahí hay 10 líneas. Si multiplicamos 10 por 0.5, le va a dar 5 varias. Es decir, que en agua, aquí en agua, la presión ahí sería 5 varias. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer para mayor comodidad es, en ese mismo 50, cambiar el líquido. Entonces, ¿dónde se cambia el líquido? A ver, el líquido se cambia en esas opciones que están aquí. Por ejemplo, ahora vamos a ver gasolina. Gasolina hay 7, si no cuento bien, 7. Serían 3.5. Entonces en gasolina, aquí 3.5. Entonces aceite, que lo volamos. Vamos a ver. Aceite, ahí está en 9. Por 0.5 daría 4.5. Entonces aquí en aceite va 4.5. Entonces miel, vamos a ver en qué está miel. Miel está en 7, ¿verdad? Serían 14 líneas, 14 por 0.5 daría 7. Bien, como ya sabemos que ahí daría 7, lo que vamos a hacer es seguir bajando el submarino a 100, 150, 200 y 250 varias. Luego que tenemos el cuadro lleno, hacemos una gráfica por cada líquido, es decir, una gráfica de línea para el agua, una gráfica de línea para el aceite, una gráfica de línea para la gasolina y una gráfica de línea para la miel. Entonces, porque tengamos esos dos puntos hechos, vamos a regresar a lo que es el informe. ¿Y qué es lo que ustedes van a hacer aquí? Por ejemplo, deben entrar al link y llenar el cuadro. Si ya te lo van a hacer, lógicamente, porque es la matriz de la práctica. Luego, con la pendiente, calcular la densidad, es decir, con la gráfica que ustedes van a tener, calcular la pendiente. Y se me olvidó decirle que en la gráfica la presión va en el eje Y, o sea, en el eje vertical, y la profundidad
perdón, la presión va en el eje vertical, en el eje Y, y la profundidad va en el eje horizontal, en el eje X, profundidad, para que el gráfico le salga mejor. Entonces, esa es la fórmula de la densidad. Aquí está. Recordar que esta P así inclinada significa densidad. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, prestar presión 2 menos presión 1 entre profundidad 2 menos profundidad 1. El detalle aquí es que la presión tiene que estar en pascal, porque la densidad se mide en kilogramos metros cúbicos. Y la presión que ustedes tienen en el cuadro está en varias. O sea, tienen que transformarlo a pascal. Entonces, ¿cómo se transforma a pascal? Aquí yo le tengo que una varia es igual a 10.000 pascales. Entonces, cuando ustedes hagan la resta aquí, el número que le da aquí arriba tienen que llevarlo a pascal. Luego lo dividen entre las restas de las profundidades. Y después que ustedes hagan esa resta de las profundidades, lo dividen entre 10, que es el valor de la gravedad. Una vez tengan eso dividido, le va a dar la densidad, y esa es la unidad de la densidad. Entonces acá vamos a ponérselo arriba para que sepan que eso es un exponente. Bueno, a ver si puedo. Ok, ya está arriba. Bien, entonces ya saben que esa es la unidad de la densidad, para que no tengan ahí ningún inconveniente. Entonces, la siguiente pregunta dice: ¿a qué profundidad se encuentra el objeto en cada líquido cuando se encuentra a una presión de 14 baria? Repito, ese 14 baria hay que llevarlo a pascal. Entonces lo que te piden es profundidad. De esta fórmula que está aquí, se despeja profundidad, que es H. Entonces aquí no queda esta fórmula ya despejada. Esa P que está arriba es presión, y esa que está aquí abajo es densidad. O sea, tienen que buscar la profundidad en cada líquido: agua, aceite, gasolina y miel. Entonces, próxima pregunta dice: a 50 metros de profundidad, ¿cuál es la presión en cada uno de los líquidos? Exprésalo en pascal, atmósfera, psi, kilogramos, fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces, lo primero que tienen que buscar es la presión en pascal. O sea, ustedes multiplican densidad por gravedad por altura. ¿Cuál es la densidad? Bueno, sí, tienen que hacerlo también para cada líquido. Entonces, en este ejemplo sería la del agua. Vamos a poner la densidad del agua por la gravedad, que van a utilizar 10, y por la profundidad, que en este caso serían 50. Le va a dar una unidad en pascal. Entonces, ese pascal lo van a llevar a ATM. Entonces, de ATM lo van a llevar a PSI, y luego del mismo pascal que le dio aquí arriba, lo van a llevar a kilogramos fuerza por centímetros cuadrados. Entonces, así se transforma. La última pregunta dice: ¿de qué depende la presión en el interior del fluido? Entonces, ustedes la van a contestar de manera analítica. O sea, ¿de qué ustedes creen que depende la presión? Si depende de la gravedad, si depende de la densidad, si depende de la profundidad, si depende de la altura, si depende del tiempo, si depende de la velocidad. Ustedes van a analizar cada uno de esos factores y van a explicarme por qué ustedes creen que depende de eso. Entonces, chicos, este es el informe. También quiero recordarles que deben respetar 100% la hora de entrega de la práctica. No voy a tolerar ninguna práctica fuera del horario y ninguna práctica por correo. O sea, se tienen que entregar por la plataforma Moodle de la Universidad Central del Este, y cumplir con el horario establecido para la práctica. Pues nada, si no hay sin más inconveniente, porque claro, no pueden decirme que tienen duda. Si no hay inconveniente, me retiro. Cualquier duda, utilizar la plataforma Team para poder comunicarme con ustedes. Bye.